¿Sabías que en Sarasota, Florida, hay un palacio que parece sacado directamente de una película de Venecia? En el blog de hoy, bienvenidos a Casa Sun, que en el dialecto veneciano se traduce la casa de John. John Ringling nació en 1866 en McGregor, Iowa. Dentro de una familia muy humilde, era el más pequeño de 7 hermanos, hijos de inmigrantes alemanes que apenas tenían para vivir. Desde muy jóvenes, los hermanos Ringling mostraron un espíritu emprendedor increíble. Empezaron tocando el violín, haciendo números musicales y espectáculos pequeños en pueblos rurales. Se movían de ciudad en ciudad, actuando en ferias, salones comunitarios y plazas. Aquel grupo de muchachos con instrumentos se estaba formando sin saberlo como el núcleo de lo que en años después sería uno de los circos más grandes del mundo. Acompáñenme porque en este video nos adentramos en un recorrido increíble por el palacio de uno de los millonarios más influyentes del siglo XX aquí en Estados Unidos. Así que vamos a descubrir todo lo que trae detrás de la historia de esta gran mansión. No solo esa historia de amor romántica que la envuelve, sino también que tiene influencias de la cultura italiana, europea. Y las cosas que vamos a ver aquí son realmente increíbles. Así que vamos a comenzar. Y así, de aquel niño humilde de Iowa, John, que fue el que heredó toda la fortuna de los hermanos Ringling, pero eso es una historia que les voy a contar más adelante. Quiero que vean su casa, su refugio, su obra más personal. Inspirado por los palacios que vio en sus viajes por Europa, John Ringling quiso construir algo único frente a la bahía de Sarasota, un lugar que no solo refleja su riqueza, sino que también su gusto por el arte, el detalle y la grandeza. En esta mansión vivió junto a su esposa Mabel y desde aquí dirigió buena parte de sus negocios, incluyendo el imperio circense que seguía creciendo sin freno. Hoy voy a mostrarte cada rincón de esta increíble casa, desde su antigua oficina hasta los balcones con vista al mar. Pero mientras recorremos la casa, también te voy a ir contando cómo el circo siguió evolucionando y cómo la historia de John Ringling se fue volviendo aún más grande, guiado por ese espíritu luchador de salir adelante, aún así viniendo de una familia tan humilde. Con los años, el pequeño show de los hermanos Ringling fue creciendo, hasta convertirse en un verdadero imperio del entretenimiento. Alquilaron carpas, compraron animales, contrataron artistas y poco a poco, su circo comenzó a recorrer todo Estados Unidos en un tren. Cuando varios de sus hermanos fueron muriendo, John quedó a cargo del negocio familiar. Y lejos de detenerse, lo que hizo fue crecer aún más. En 1907 tomó una decisión clave. Compró el famoso Barnum and Bailey Circus, el mayor competidor de su familia. Así nació el Ringling Bros. And Barnum and Bailey Circus, el más grande del mundo. Pero John no solo pensaba en espectáculos, también empezó a invertir en bienes raíces, tierra, arte y hasta en petróleo. Con el tiempo, su fortuna colocó entre los hombres más ricos de Estados Unidos. Lo que comenzó como un grupo de hermanos actuando en pueblos remotos se convirtió en un fenómeno nacional, con miles de empleados y decenas de trenes y fama mundial. Pero ahora quiero que nos adentremos en la gran historia de amor tras esta gran leyenda. John Ringling conoció a su esposa Mabel Burton en 1890. Ella era una mujer culta, curiosa, con gran sensibilidad artística. Leía, viajaba, apreciaba el diseño y la historia. Fue su compañera, pero también fue su inspiración. Juntos compartieron el amor por Europa, especialmente por Venecia. Fue en uno de esos viajes donde Mabel quedó fascinada por los palacios venecianos que bordeaban el canal de Venecia. Esa imagen se quedó grabada en su mente y el Casa Sun fue su sueño hecho realidad. La casa fue construida en 1924, diseñada con detalles del estilo gótico veneciano. Usaron mármol, vitrales, mosaicos, techos con tejas importados de España y artesanos que replicaron los estilos del viejo continente. Mabel se involucró en cada detalle, desde las ventanas hasta los colores de las paredes, los muebles, los tapices, los objetos de colección.
todo. Ella no solo decoró la casa, sino que dio el alma a la misma. Uno de los espacios más impresionantes es el salón principal, con vistas abiertas a la bahía. Era ahí donde recibían a artistas, empresarios, políticos y amigos del mundo del espectáculo. Dicen que Mabel amaba sentarse en la ventana de la terraza al atardecer, con una copa en la mano, viendo cómo el sol se escondía sobre el agua. Lamentablemente no pudo disfrutar la casa por mucho tiempo. Falleció en 1929, solo 4 años después de terminada. John nunca volvió a ser el mismo, pero su legado y su amor por el arte siguen vivos en cada rincón de este hermoso lugar. ¿Se imaginan despertarse y tener esta espectacular vista de la parte trasera de su casa? Sin duda, esta mansión es increíble, pero algo que me pregunto es cómo era la vida de las personas que trabajaban aquí. ¿Cómo era todo el sistema automatizado para darle electricidad a esta casa que tiene más de 100 años? Vamos a descubrirlo. Detrás de la opulencia del Cat Sun también existía una estructura perfectamente organizada para que todo funcionara como un reloj suizo. En su época, esta casa estaba a la vanguardia de la tecnología. Aunque fue construida en los años 20, tenía comodidades que muchos hogares no tuvieron hasta décadas después. Contaba con calefacción central, agua caliente, un sistema de refrigeración eléctrica e incluso un ascensor privado, que hoy sorprendentemente todavía funciona. Además, tenía un sistema de intercomunicadores, lavandería interna y una cocina con equipos considerados de lujo para su tiempo. Todo este engranaje era operado por un equipo de trabajadores, cocineros, camareras, personal de mantenimiento que vivían en las áreas de servicio de la casa en condiciones bastante dignas comparadas con otras mansiones de la época. La rutina era bien exigente pero muy estructurada. Todo debía estar impecable, desde los pisos de mármol hasta los cristales venecianos, ya que los Ringling cuidaban mucho la imagen y la experiencia de sus invitados. Por eso el servicio era entrenado con un nivel casi hotelero. Mabel en especial era detallista con la decoración y con los rituales de hospitalidad de sus propios invitados y amigos. Pero, ¿qué pasó con John Ringling? ¿Cómo un hombre que llegó a ser uno de los más ricos de Estados Unidos termina perdiéndolo todo? ¿Qué pasó con esta mansión, con el circo, con su legado? ¿No tuvo hijos? ¿No dejó herederos? La realidad es que, tras la muerte de su esposa Mabel, John entró en una etapa oscura. Hizo inversiones desafortunadas, perdió el control de su imperio y terminó en bancarrota. Sus últimos años fueron duros, solo, enfermo y enfrentando una profunda caída financiera. Pero antes de morir, tomó una decisión que lo inmortalizó. Donó Cat Sun, sus colecciones de arte y todo su patrimonio cultural al estado de Florida para que se convirtiera en un museo público. Hoy
Este lugar es mucho más que una mansión. Es un complejo enorme que incluye el Museo de Arte de John y Mabel Ringlin, con una de las colecciones más impresionantes del país, y el Museo del Circo, donde se conserva toda la historia de este espectáculo legendario. Incluso hay un teatro dentro del mismo complejo, donde John tenía su propio circo privado y donde aún hoy se presentan shows en vivo. En el próximo vlog te voy a llevar conmigo a recorrer todos los museos restantes, entrar al teatro y presenciar uno de los espectáculos actuales que mantienen viva la magia del circo Ringlin. Así que si te gustó este video y este recorrido por la historia del Cat de Sand, no te olvides de darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte lo que viene. Y dime en los comentarios, ¿qué te sorprendió más de la historia de John Ringlin? ¿Te imaginabas que detrás de un circo había tanto arte, poder y tragedia? Nos vemos en el próximo video. Bye.